Tal vez te estés preguntando por qué tengo los expedientes X contra la providencia. Esa es mi forma concisa y peyorativa. Es una especie de fijación de estas dos perspectivas. De hecho, podría pastorear porque es una charla elegante. Esa es mi forma concisa y peyorativa de unir estas dos cosas entre sí, estas dos perspectivas. Hay dos bandos, como sabemos. Dos lados de la inspiración y cómo obtuvimos las Escrituras. Y lo que quiero que piensen es que piensen claramente en ambas en términos de sus partes, y en última instancia, cómo se unen. Tenemos el papel providencial de Dios. Y mi opinión es que Dios es la fuente última. Puede que Él no sea la fuente inmediata, pero es la fuente última de todo lo que hay en las Escrituras, de cada palabra de las Escrituras. Y quizás te preguntes cuál es la diferencia. Bueno, cuando Dios elige a alguien para escribir las Escrituras. Me estoy adelantando un poco intencionalmente, pero cuando Él elige a alguien, en la mente de Dios, incluso antes de que la persona nazca. Cuando Dios tiene sus ojos puestos en alguien que escribirá las Escrituras. Y guía la vida de esa persona durante toda su vida. Él supervisa las experiencias de sus vidas, lo que saben, lo que no saben, lo que aprenden, cómo lo aprenden, cuándo lo aprenden, por qué lo aprenden, cuál es el contexto para eso, sus experiencias personales. Cuando Dios tiene sus ojos puestos en ellos durante toda su vida, dirigiendo sus vidas de tal manera que los prepare para el momento. El momento en que se van a sentar, por así decirlo, en un escritorio y escribir algo para la posteridad. Dios no necesita susurrarles al oído. Él ya ha elegido a la persona adecuada para el momento adecuado y sabe lo que está haciendo. Ellos harán el trabajo. Dios es la fuente suprema de las Escrituras. Todo escritor de las Escrituras fue conducido y guiado para la ocasión. En ese tiempo, en ese punto del destino, cuando escribirían algo en lo que llamamos la Biblia. Dios sabía lo que estaba haciendo. No es como si Dios estaba interesado solo unos minutos o milisegundos cuando puso a alguien en trance y descargó algo en su mente. Y luego Dios se olvidó. Como si fuera irrelevante. Claro que no, porque Dios está interesado en cada etapa. Cada etapa de la composición, o edición, y montaje de esto que ahora llamamos Biblia. Dios está supervisando providencialmente cada paso del proceso. Si alguien lo estropea, Él lo arreglará. O buscará a alguien más. Dios sabe lo que está haciendo. Estas son mis suposiciones. No son suposiciones grandes. Tiendo a acercarme a las Escrituras con algunas ideas realmente simples. Hay un Dios. Es competente. De hecho, puede interactuar con la gente. Él puede guiar las circunstancias de sus vidas para armarlos y prepararlos completamente, sin pasar por alto nada. Para que cuando llegue su momento, hagan el trabajo. Y Dios le da el visto bueno. Eso no requiere, una vez más, susurrar al oído del profeta. A veces Dios lo hace. Dios generalmente aparece de manera un poco más dramática que eso. Pero en su mayor parte, tienes muy poca referencia a que Dios realmente le diga a alguien qué escribir. A veces aparece un ángel y te dice, oye tú, siéntate y empieza a escribir. Esto sucede ocasionalmente, pero la mayoría de las veces no sucede en absoluto. No conocemos la historia de muchos de estos libros. Pero de alguna manera, hemos transformado la forma de pensar sobre el proceso providencial, en el que Dios está a cargo de la vida de todos los escritores.
Tomamos esa idea y la transformamos en un evento de los expedientes X. Un evento paranormal. Y ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos entonces el papel de Dios, su papel providencial. Contamos con producción humana, composición, arreglos y edición. Ahora creo, y acabo de telegrafiar, que la inspiración como evento paranormal es una visión errónea, y francamente, fue la que me enseñaron como creyente. Y teníamos una iglesia seria. Y entiendo por qué querrían hacerlo, querían que cada palabra de las Escrituras importara, no éramos neoortodoxos. Y tampoco soy neoortodoxo. Neoortodoxo significa que las palabras no importan, solo importan los conceptos y las ideas. Pero las palabras realmente sí importan, y son las palabras que Dios quería allí. Y esa fue la brecha, porque no me enseñaron que Dios dictó, pero me enseñaron algo que, cuando realmente lo pensabas, sonaba mucho a dictado, aunque no queríamos usar la palabra con D. Ese es el problema. Los escritores no entraron en trance. Nuevamente, no tenemos al profeta Isaías despertando y comienza a preparar el desayuno. Sirve el cereal en el tazón. Va al refrigerador y toma un poco de leche, y justo en ese momento, Dios lo hipnotiza. Entra en trance. Su brazo comienza a agitarse. Luego vuelve en sí, mira hacia la mesa y dice, vaya, ¿yo escribí eso? No puedo esperar a leerlo. Apuesto a que es bueno. No entran en trance. No tenemos escritura automática. Sus mentes no se quedan en blanco y son controladas por algún agente sobrenatural. No tenemos una descarga divina como la Matrix. No se les retaca nada. La Biblia no es un documento canalizado. Voy a utilizar un término de la nueva era. No es como el libro de Urantia. En muchos sentidos. Ciertamente es diferente al libro de Urantia. En muchos sentidos. Pero no es un libro canalizado. Nuevamente, esa es la desconexión, porque si te enseñan algo así, y Dios no permita que te enseñen eso específicamente, pero si te enseñan algo así, tendrás problemas para explicar por qué tenemos ciertas cosas ahí. Si esa es tu suposición operativa. También es cierto, si esa es tu suposición operativa, que si cada palabra fue susurrada o retacada en la mente por un trance, algún voltaje celestial o algo así. Si se trata de un evento de los expedientes X, entonces es intocable desde ese momento del encuentro en adelante. Por lo tanto, no se puede editar. No puedes tener reorganizaciones. Ya no puedes dejar que funcione. Porque el ser sobrenatural estuvo viviendo dentro de su mente durante unos segundos y haciendo que su brazo se moviera. Y eso es lo que quería ese ser sobrenatural, ahí mismo en el papiro. Proviene de una mente celestial incorpórea que poseyó al escritor en su estado de trance, y por lo tanto, no se puede hacer nada con ella. Porque entonces todo eso es manipulación. Estás agregando un toque humano inferior al documento canalizado. Ahora bien, aunque no te enseñaron la inspiración con algunos de estos términos, eventos de los expedientes X, estado de trance, libro canalizado. En mi experiencia, cuando hablas de la idea de un libro bíblico elaborado por alguien distinto al nombre del libro, como Ezequiel, y usas una palabra como editar, asustas a la gente. Y puede que no sepan por qué les asusta, pero es por eso que les asusta. Porque lo hacen inconscientemente, o les enseñaron un cierto proceso de cómo surgió la Biblia. Y aunque es posible que no hayan oído verbalmente que la Biblia se descargó en sus mentes, todo el asunto del trance, todo el asunto de los expedientes X,
Incluso si no te enseñaron de esa manera, a mucha gente se le enseña acerca de la inspiración y ese es un efecto práctico. Eso es lo que se deduce de una lección sobre la inspiración. Entonces, cuando hablas de cosas como esta, cuando señalas algo muy obvio al leer detenidamente Ezequiel 1, créeme, ese no es el único lugar que sucede. El cambio de primera a tercera persona. Te daré otro. En los evangelios sinópticos, escogí el ejemplo más obvio, la inscripción de la cruz. Puedes tener, en español, exactamente las mismas palabras entre dos evangelios. Y en griego, podrías tener exactamente las mismas palabras griegas. Pero a veces el escritor utiliza tiempos diferentes. A veces el orden de las palabras cambiará. Y serán diferentes. A veces la sintaxis, la estructura de la oración, es diferente. Tienes el mismo problema de descarga, incluso si no puedes verlo en español. Incluso si pudieras verlo en griego o en hebreo. Y si tienes dos cosas paralelas cuyo contenido es el mismo, a menudo diferirá en estos pequeños aspectos. Y si se dicta, si se descarga en un estado de trance, no hay explicación para eso. Aparte de que el Espíritu Santo es una especie de pequeño travieso al que le gusta engañar a la gente con trucos de concordancia de verbo y persona. Dios no hace esas cosas, no juega con las mentes. No hay una explicación normativa para cosas como esa, si nuevamente, estás en el terreno de los expedientes X sobre cómo obtenemos la inspiración. Ahora, otra cosa que supone la visión de los expedientes X es que los escritores habían descargado en sus cerebros conocimientos avanzados. Como si la Biblia realmente enseñara física cuántica, geología y genética. No, en realidad no las enseña, no saben nada de eso. Ni siquiera hace referencia a China. Hay muchas naciones que no están en la tabla de naciones que sabemos que existieron, y había gente allí. Los escritores bíblicos no descargaron conocimientos avanzados en sus mentes. ¿Conoces la forma más obvia de decir que ese es el caso? Porque si ese fuera el caso, sería la única persona que entendería lo que escriben. Son la única persona que entró en trance. Y lo descargó. Socava totalmente la premisa de la comunicación, no con una audiencia que vivirá 4000 años después, sino con su propia audiencia. Nadie lo entenderá. Si de eso realmente trata el texto. Si se trata del Big Bang, se trata de esto. Verás, si eso es realmente lo que nos dice el texto. Entonces nosotros y ese chico de allá somos los únicos que lo entendimos. Nadie más lo entendió. Entonces ese escritor era realmente un pésimo comunicador, y no solo eso, sino que Dios también lo era. Dios debería haberlo sabido mejor. Ya sabes, es ajeno. Asume que somos más importantes que la audiencia original. Y eso es muy fácil para nosotros porque estamos impresionados con nosotros mismos. Seamos honestos. Como si fuéramos mucho más inteligentes. Tengo malas noticias. No somos más inteligentes que las personas que vivieron hace miles de años. Es solo que nuestro conocimiento va en direcciones diferentes a las de ellos. Los chicos del antiguo Egipto descubrieron una manera de mover bloques de 100 toneladas sin el uso de una rueda. Tenían un problema que resolver y lo hicieron. Ahora podemos explicar cómo lo hicieron hoy, pero la pregunta es quién habría pensado en eso. Tenemos una universidad de División 2 en la ciudad. Y durante un par de años pude dar clases de egiptología porque había un tipo que se estaba tomando un año sabático. Y yo entraba a clase el primer día y hacían todo el temario del programa de estudios y todo eso. Y les decía, miren, sé cómo es. 3/4 partes de ustedes trabajan a tiempo medio.
Algunos de ustedes trabajan a tiempo completo. Lo entiendo. Tal vez estén aquí porque tienen que. Conozco las circunstancias. Quiero que miren su programa de estudios y aquí hay un día. Cuando hablamos de cómo se construyeron las pirámides, voy a prometerles algo. Cuando se los muestre ese día, nunca lo olvidarán el resto de su vida. Vengan ese día. Y no estaba mintiendo. Les mostraría, algunos de ustedes saben quién es, les mostraría el video de Wally Wallington, quien es un contratista jubilado en Flint, Michigan. Él es el tipo que construyó el Stonehenge en miniatura en su patio trasero con madera contrachapada y vigas de madera. Bloques de 9,000 kilos los movió solo, sin el uso de una rueda. Porque Wally entiende la física aplicada. Fui honesto, nunca olvidarás esto. E incluso añadiría, nadie sale de esta clase pensando en alienígenas ancestrales. Porque voy a refutarlo. No eran ni más ni menos inteligentes, simplemente tenían cosas diferentes en mente. Tenían diferentes problemas que resolver. Sabes, no podemos asumir que somos la audiencia primaria de las Escrituras. La Biblia fue escrita para nosotros. Pero no fue escrita a nosotros. Esa es una distinción importante. Tampoco podemos asumir la visión de los expedientes X porque eso significa que, si todo es descargado, si el juicio por ordalía fue descargado en número 5, y si el pasaje de la poligamia es descargado en Deuteronomio 21, entonces eso asume, o lleva a la gente a asumir, que eso es un respaldo divino a una cultura particular. ¿Por qué más incluirlo? Si Dios se tomara todo ese tiempo para hacer que el archivo se descargara en la mente de los escritores, como si debiera ser importante porque lo puso ahí, como si fuera algo en lo que se supone que debemos creer, seguir y asumir. No es un respaldo. Gran parte de la Biblia fue escrita por un tipo que casualmente vivía en este vecindario, en esta cultura donde lo practicaban. No es un respaldo divino a la cultura. No existe una cultura divina. Al menos antes de la nueva tierra. Es hasta la nueva tierra. Entonces obtenemos una cultura divina. Incluso la teocracia. Y si sigues alegando, ¿por qué a los gentiles se les permitió vivir entre los israelitas y no tenían que obedecer todas las leyes? Eso también está en la Torá. No existe una cultura santificada. Ahora, los problemas, nuevamente, los hemos analizado y simplemente los revisaré. La vista de los expedientes X no se ajusta al texto. No se puede dar cuenta de los escritores utilizando fuentes, como si al Espíritu Santo se le acabaran las cosas que decir. No puedes dar cuenta de la edición. No se puede dar cuenta de las agendas de los autores, como lo de Crónicas sobre las cosas malas de David. Por cierto, Crónicas, ambos libros omiten todas las cosas malas de David y Salomón. Si los comparas. Crónicas con Samuel y Reyes. No se puede explicar una agenda de autor, un propósito. Creemos que agenda es una mala palabra, pero no lo es. Propósito es un término más neutral, pero no puedes explicarlo con la descarga. Sería una tontería para los escritores originales y especialmente para los lectores. Y nuevamente, se obtiene el respaldo divino de cosas como los prejuicios culturales. Aunque creo que el peor problema es que ciertas cosas en las Escrituras, por el conocimiento de Dios, Dios sabe que la gente con el tiempo aprenderán cosas y llegarán a pensar en cosas del mundo natural, a pensar en el mundo geopolítico de manera diferente a como lo hacen en el segundo milenio. Y si lo que creía un escritor del segundo milenio es una verdad proposicional absoluta, entonces el tiempo lo dejará obsoleto.
Les diré que ninguna verdad proposicional, y llegaré a lo que quiero decir con eso, ninguna verdad proposicional en las Escrituras jamás se vuelve obsoleta. Eso no sucederá. Ahora bien, lo que necesitamos es una vista que realmente coincida con lo que encuentras en el texto. Y para hacer eso, debes dejar de lado algunas suposiciones, debes concentrarte en lo que realmente tienes en términos de datos en el texto. Y luego empieza a pensar claramente en las decisiones de Dios. No es tu tradición. No el debate que estás teniendo en Facebook. Necesitas pensar en las decisiones de Dios. Las que nos dieron las Escrituras de la forma en que Él decidió hacerlo. Y debes contentarte con vivir con eso. Tienes que dejar que Dios haga su trabajo. Y dejar las cosas como son. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa, la palabra griega es gina, puede ser propósito o resultado, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para toda buena obra. Miro este pasaje y digo, Dios tenía un objetivo en mente, estas son sus metas. Y exhaló, y la mejor manera de entender eso no es susurrándoles las palabras al oído o metiéndoles algo en la mente, como un puerto USB detrás de la oreja. Y dándoles información. La mejor manera de leer esto es que se trata de una declaración de origen divino de las Escrituras y de intención divina. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No podemos eliminar a Dios de la ecuación. Y este es un problema que tienen algunos de mis amigos evangélicos. Han sacado a Dios de la ecuación. Creo que tienen buenos motivos, pero una estrategia pésima. ¿Qué tal si pensamos en esto en términos de orientación en lugar de dictado? Bastante simple. Los escritores tienen un propósito en mente, pero su propósito está moldeado por la supervisión providencial de Dios, no solo por el momento. No solo el día antes de empezar a escribir, sino toda su vida. Han estado preparados para este momento aquí mismo. Y ya sabes, Dios ha tenido en mente a las personas que vendrán después del escritor y tendrán que reorganizar sus sermones para convertirlos en algo legible. Y tienen que editar un poco su trabajo. Dios conoce a todas estas personas, nosotros no. No nos dieron sus nombres. Una tercera parte de los libros de la Biblia ni siquiera tienen nombre de autor. No reclaman la autoría y no tenemos idea de quién los escribió. ¿Y cuántas manos lo tocaron? Así que dejemos de fingir que sí. Deja que sea lo que es. No tenemos idea. Pero Dios sí. Dios ve cada mano que va a tocar esto. Y están preparados para realizar la tarea que Dios anticipó. A través de la historia. De modo que cuando llegues al final del camino, y tengamos esto llamado la Biblia, la tarea ahora cambiará de crearla, a copiarla. Cuando llegamos al final del destino, Dios lo mira y dice, bien hecho. Buen trabajo. 2 pulgares arriba. Dedito arriba en Facebook. Hicieron el trabajo. Aquí tenemos una simbiosis, este versículo muchas veces se pasa por alto, pero es interesante. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. No dice todas las palabras que Jeremías habló mientras yo estaba detrás de él y le susurraba, o mientras lo metía en su mente como monedas en un cochinito. Él no dice eso. Pero es una declaración de que lo que Jeremías profetizó estaba completamente en línea con el pensamiento de Dios. Aprobado por Dios, sellado como profecía. Así que el papel de Dios es que Él es la fuente última.
Tengo una visión providencial de la inspiración. Se supervisa cada etapa de la vida del autor, está preparado, tenemos ocasiones a corto y largo plazo. Y luego está la producción humana. Dios ha preparado a los escritores de forma tan correcta, ahora escuchen esto, Dios ha preparado a los escritores tan adecuadamente que no necesita presentarse en la sala y dictarlo. Les dejará hacer su trabajo. Porque los ha preparado para el trabajo. Ahora Él va a prestar atención. Para que pueda decir lo que acaba de decir con Jeremías. Que sí, que estamos en sintonía. Las elecciones de Dios. Dios elige el quién, el cuándo y el dónde. Atado por el tiempo, Dios se cruza con una vida humana que es un ser finito. Esos escritores provienen de una época determinada, de un lugar concreto. Tienen un contexto cultural particular, tienen una cosmovisión particular. Son la suma total de las cosas que han aprendido y experimentado. Bajo la providencia de Dios. Esos son ellos. Son personas. No son robots, no están en trance, son personas. Y Dios lo sabe. Dios no comienza el proceso y luego a mitad de camino empieza a dudar de sí mismo. Que está usando a un humano. Como si Dios mismo lo cuestionara. No está sorprendido. Él sabe con qué está trabajando. Como si a Dios le preocupara elegir al tipo equivocado para escribir porque no sabe lo suficiente sobre química. Como si Dios hubiera preferido esperar 5000 años y hacer este proyecto entonces. Dios no lo hace, no le importa la química. No le importa la física cuántica. A Dios le importan ciertas cosas que están sucediendo en el momento en que eligió hacer esto. Porque eligió a los chicos para hacerlo. Y a Dios no se le escapa que son humanos. No son muy inteligentes. No saben muchas cosas. Y si les dejas vivir lo suficiente en el planeta, aprenderán cosas que ahora no saben. Es simplemente la cosa más normal del mundo. Es solo que Dios está detrás de esto. Dios puede elegir. Entonces Él sabe a qué se enfrenta. Él sabe quiénes son. Las elecciones de los escritores, nuevamente, están ocasionadas por alguna concatenación específica de eventos. Para eso, nuevamente, Dios los ha preparado. Eventos que ocasionarán la necesidad de escribir algo. Trabajan juntos. Entonces yo diría esto. Un adjetivo no basta, la Biblia no es un libro divino. Eso no es suficiente. La Biblia es un libro divino humano. Ambos son del mismo color porque no son así. Mucha gente quiere tomar lo humano y ponerlo aquí, y tal vez esparcir a Dios en algunos lugares. O invertimos eso y decimos, ahora tenemos el dictado o el libro canalizado. Pero están aquí. Ambos están en funcionamiento. Ambos son supervisados por la providencia de Dios. Ambos son importantes. Ni uno ni otro deben ser negados, descartados o relegados. Ambos están ahí. Entonces yo diría que este es el cambio que deben hacer. Nuevamente, he vivido todo esto, así que siento que puedo hablar con autoridad. Puedo recordar el momento en que comencé a darme cuenta de algo, que es mejor dejar que la Biblia sea lo que es. Y confiar en Dios que lo hizo bien. Y simplemente dejarlo ser. Tengo que dejar de forzar la Biblia. A que aborde los problemas. Los que están en el aquí y ahora, que ni siquiera estaban presentes hace 4000 años. Tengo que resistirme a eso. Aún sabré vivir porque la Biblia me da preceptos morales, me da proposiciones de verdad sobre cómo vivir y cómo no vivir.
Todavía puedo funcionar en mi mundo, pero mi mundo, mi contexto, mis problemas no son los que estaban en la mente del escritor. ¿Y sabes a quién culpo por eso? A Dios. Esa fue la elección de Dios. Porque Dios impulsó que se escribiera entonces y no ahora. Y por cierto, Dios tendría que lidiar con el mismo problema si fuera hoy. Si Dios impulsara la escritura de la Biblia hoy, si lo estuviera haciendo hoy mismo, y escogiera a 20 de ustedes en la sala para producirla en algún momento. Dentro de 2000 años. El mismo problema. Porque dentro de 2000 años la gente estará pensando en un conjunto de cuestiones completamente diferentes. Mirarán hacia atrás y se reirán de las cosas que creemos ahora. Y van a pensar en lo tonto y retrógrado que éramos. El mismo conjunto de problemas. Entonces, lo que Dios tiene que hacer es elegir personas para escribir ciertas cosas para una audiencia específica usando personas de la misma época. Pero estas son cosas que Dios buscará en su contenido. La verdad sobre sí mismo, sobre la humanidad, sobre el plan de salvación, sobre el reino de Dios, sobre la forma en que el mundo sobrenatural se cruza con el nuestro. La forma en que mira a la humanidad en su conjunto y cómo va a salvar a la humanidad. Esas son las cosas a las que Él va a conceder gran importancia. Esas son las cosas que producirán las proposiciones de verdad. No significa que el resto del material esté plagado de errores. Simplemente significa que eso es lo que necesitamos discernir para nuestras vidas. Para que no nos salgamos del camino. Para que no nos olvidemos de la gran comisión. Como he dicho en otros contextos y en otros grupos que estoy seguro serían más hostiles que ustedes. La gran comisión en realidad no dice, id a todas las naciones y matad a los nefilim. Id a todas las naciones y averiguad cuándo será la segunda venida. Id a todas las naciones y averiguad si el ajenjo es Nibiru. Ese no es el trabajo de la iglesia. No lo es. Esas cosas son temas que cosquillean a la mente y todo eso. Bien. Esa no es la orientación. Eso no es lo último que dijo Jesús antes de ascender. Tenemos que distinguir entre las cosas que están sujetas a un tiempo y las que no lo están. Y el plan de Dios no tiene límite de tiempo. El interés de Dios en la humanidad no está limitado en el tiempo. Dios quiere que sepamos quién es realmente el Creador. De por qué somos distintos de la creación, de todas las demás criaturas. De cuál es nuestro estatus como portadores de la imagen. De lo que nos pasó. De cómo Dios continuó a lo largo de la historia humana para impulsar el programa para redimir a la humanidad, el camino que tomó. De lo que llevó a un Mesías. De lo que llevó a la reconquista de las naciones. Por eso la plenitud de los gentiles está ligada tanto al despertar de Israel como a la segunda venida. Esta es la delgada narrativa de la historia de la salvación. No es necesario saber nada de química como persona que vivió en el segundo milenio antes de Cristo para comunicar esas cosas. Y es por eso que a Dios no le importaba si los escogió en aquel entonces. Porque son totalmente capaces de contar esa historia y luego describir los acontecimientos de su época que impulsan esa historia. Son plenamente capaces de ello. Todas estas otras cosas que, sinceramente, nos distraen tanto son solo fachadas. Y perdemos el enfoque de la narrativa cuando intentamos presionar las escrituras para que respondan preguntas periféricas interesantes pero arcanas. Simplemente lo perdemos. Así que deja que sea lo que es. La Biblia es una colección antigua de libros. Bastante obvio. Escrita por hombres. Que es tan obvio. Que vivieron en una época específica.
que vienen de una región específica, que formaban parte de culturas específicas, que tenían una cosmovisión compartida porque viven en el mismo momento específico y en la misma región, que fueron preparados por Dios para la tarea. Eso es lo que es la Biblia. No es un libro de texto sobre biología, física, vuelos espaciales o electricidad. No es un depósito exhaustivo de todos los lugares en los que han vivido los humanos y cómo llegaron allí. Es un documento de alcance limitado. Un alcance del Mediterráneo antiguo. En términos de dónde viene la gente y a quién le escriben. Ahora, en la mente de Dios, Él sabe que el contenido trascenderá esas limitaciones. Entonces, todo lo que busca cuando elige personas que no son muy brillantes. Quiere saber si pueden comunicar quién soy yo, quién eres tú. Y la historia de cómo esencialmente te he perseguido. ¿Puedes comunicar eso? Utiliza todos los medios necesarios. Si quieres citar el ciclo de Baal para decir que Yahvé es realmente Dios y no Baal, bien por ti. Esa es una buena táctica porque mucha gente lee esas tonterías. Cuando lo cites, sabrán de qué estás hablando y entonces podrás darle una bofetada a Baal. Buena idea. ¿Está bien utilizar un poema de algún faraón egipcio? Bueno, ya sabes, si eso ayuda a las personas a sintonizarse con los buenos principios de vida que he establecido en la Torá. Y las leyes de la Torá tratan fundamentalmente de cómo los humanos pueden ser más felices cuando no se destruyen a sí mismos ni a las personas que los rodean. Bien por ti. Buena elección. Dios les permite hacer su trabajo. Eso es todo lo que está haciendo. Su papel en la vida del autor, su educación, su capacidad, cultura, cosmovisión, ocasión específica y entorno, y el papel humano es en realidad hacer el trabajo, la tarea de escribir y editar. Dicho de otra manera, Dios decide quién, cuándo y dónde. Él elige el instrumento, es decir, la persona, el tiempo y el lugar, y los escritores eligen. ¿Cómo quieren decir esto? Que quieren asegurarse de que obtenga su audiencia. ¿Por qué tenemos más de un evangelio? Es porque cada escritor tenía en mente una audiencia específica. Y es que sospecharías, ¿verdad?, si todos los evangelios fueran iguales palabra por palabra, conjugación por conjugación, conjunción por conjunción. ¿Sabes lo que eso me diría como profesor? Que tengo muchos tramposos. Que tenemos un problema de plagio. Son diferentes porque cada escritor tenía en mente una trayectoria diferente. Y Dios dijo, bien. Eso está bien. Quería asegurarme de que este grupo gentil de aquí reciba el mensaje de tal manera que puedan entenderlo. Que les atraiga. Que vean algunas cosas acerca de Jesús, mi hijo, que de otro modo no verían porque si pasas demasiado tiempo hablando de cosas judías, eso los desanimará o no lo entenderán. Deja que Mateo lo haga. Él es el tipo judío, y ese es el evangelio más judío. Esa es la audiencia de Mateo, y los otros no le copiaron. Lo hicieron de otra manera. Pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿puedes confiar en la Biblia? Yo diría que sí, que puedes si la dejas ser como es. Y si estás contento con las decisiones de Dios. Dios no alteró a las personas que eligió. No los convirtió en superhumanos. Les dejó expresar sus pensamientos de la única manera que sabían, y realmente de la mejor manera que sabían. Por cierto, los escritores bíblicos no son principiantes. Y los editores tampoco. Organizan las cosas de forma muy inteligente. Verás, a menudo se lo he dicho a la gente, y de nuevo,
estoy acostumbrado a que la gente me mire como si tuviera dos cabezas, así que no me importa decir esto. Pero me hacen la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi estudio bíblico? Y una de las cosas que siempre les digo es esta: una de las mejores cosas que pueden hacer es leer la Biblia como si fuera ficción. ¿Sabes a qué me refiero con eso? Cuando lees una novela, no la lees como lees un libro de texto. Cuando tienes una novela en la mano, hay un pequeño interruptor en tu cerebro que se activa. Lo sabes intuitivamente, porque sabes que es una novela, sabes intuitivamente que el escritor está tratando de hacerte cosas. Van a introducir vocabulario que sabes que verás más adelante. Esta escena, este lugar donde ocurrió una escena, sabes que volverás a ver ese lugar. Vas a ver esa prenda otra vez. Vas a escuchar esa línea otra vez, vas a ver ese personaje otra vez. Sabes que el escritor está jugando contigo intencionalmente. Te agarra de la mano y te lleva a alguna parte. Y te sensibiliza, estás alerta a los detalles. No lees tus libros de texto así. Pero esa es una excelente manera de leer las escrituras. Porque tengo noticias para ti. Los escritores bíblicos te están haciendo cosas. Quieren que, cuando leas esta línea, pienses en esto de aquí. Quieren que tu mente vaya de aquí hacia allá. Quieren que guardes eso y luego, cuando lo saquen a relucir, quieren que conectes esos puntos. Son inteligentes en lo que hacen. Simplemente no leemos las escrituras de esa manera. Se nos enseña que la Biblia es esencialmente un libro de texto para la vida. Y un libro de texto que nos cuenta cosas que sucedieron en el pasado. Sí, es eso, logra esas cosas. Pero la Biblia es esencialmente historia y poesía. O sea, son cosas que si las lees en otro lado, tu mente, tu proceso de pensamiento, tu atención serían simplemente diferentes. Por eso lo recomiendo. Es una de las mejores cosas que puedes hacer. Supongan que el escritor les está haciendo algo. Porque sí lo hacen. Quieren que tengas ciertos pensamientos. También puedes confiar en la Biblia si estás contento con las decisiones de Dios. Dios quería que los escritores se comunicaran con una audiencia que vivía en su misma época. Mira qué simples son estos pensamientos. Una vez más, esto es lo más obvio del mundo. Dios quería que ciertas verdades en esa comunicación trascendieran a esa audiencia. Dios sabe que los escritores van a morir pronto, y las personas a las que les escriben estarán muertas y desaparecidas en algún momento. Entonces, si eso era todo, era un proyecto tonto. Así que sí, hay cosas que Dios una vez conservó y que sabe que dentro de miles de años, aunque no sea la audiencia original y habrá una desconexión cultural. Esas cosas no son realmente lo que importa. La cultura no es lo que importa. La cosmovisión no es lo que importa. Son las verdades que Dios una vez implantó en ese material. Esas son las proposiciones de verdad. Hay proceso y resultado. Está el contenido proposicional y están los medios por los cuales se expresan esas proposiciones. Nuevamente, mi opinión es que Dios supervisó todo el proceso, supervisó todas esas cosas. Incluso si miramos algo y decimos algo como, bueno, obviamente esto es pensar en algo anticuado. Sí, tienes razón, lo es. Así que tu trabajo ahora no es modernizarlo, torcer el pasaje y adaptarlo a tu voluntad del siglo XXI. Tu proceso es preguntar, ¿cómo habría pensado una persona antigua sobre eso? Porque si puedo rastrear lo que piensan cuando leen eso, entonces sabré lo que Dios quería que supieran, y luego sabré lo que Dios quiere que yo sepa. Pero en cambio, nuevamente, pasamos demasiado tiempo doblegando las escrituras a nuestra voluntad o haciendo que se pongan patas arriba para que parezcan algo que no es. Como un documento escrito para la audiencia del siglo XXI.
el contenido y la aplicación son dos cosas diferentes. Tenemos que tener estas cosas en mente. Y creo que Dios tuvo la capacidad de garantizar los resultados y estaba contento con ellos. Dios dijo, buen trabajo. Entonces la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Es un detalle muy simple que al final es importante. Esta es la razón por la que las proposiciones de verdad y los medios por los cuales se expresan esas proposiciones de verdad son distintas. Son dos cosas diferentes y debemos permitir que sean dos cosas diferentes. De lo contrario, bien podríamos creer en la tierra plana. Y gracias a Dios, nuevamente, que la tortuga no está en el libro. Esa selección en Proverbios, y hay pasajes en los Salmos, hay pasajes en Génesis, hay pasajes en otros lugares, sobre los cimientos de la tierra y las columnas que sostienen el cielo. Esa es la forma en que un antiguo expresaba quién era el Creador y lo que hizo. Eso es todo. Es su modo de pensar. ¿Qué quiere Dios para nosotros con eso? Él quiere que reconozcamos quién es el Creador y lo que hizo. Y no darle el crédito a nadie más. O cualquier otra cosa. Es realmente simple, y sabes lo bueno que tiene eso. Eso trasciende el tiempo. Es tan cierto hoy como lo era hace 4000 años. Y lo digo así porque yo no creo que Dios sea un tonto. Dios sabía a quién estaba usando. Usando para escribir lo que escribieron. Sabía cuáles eran sus limitaciones y estaba bien con eso. Sabía que podían hacer el trabajo. Si el trabajo hubiera sido comunicar la cosmología del siglo XXI, entonces Dios cometió un pésimo error. Porque no saben nada de eso porque no viven en el siglo XXI. Dios sería terriblemente tonto si no se le hubiera ocurrido. Pero sí se le ocurrió. Y por definición, ese no es el objetivo de esos pasajes. Entonces si crees que Dios es un ser inteligente, al menos tan inteligente como yo que acabo de articular eso. Si crees que Dios es siquiera más inteligente que yo, tienes que entenderlo. Si yo puedo discernir esas distinciones y esa estrategia, apuesto a que Dios también podría. Porque Dios es mucho más inteligente que yo. Necesitamos comenzar a examinar cuáles son nuestras suposiciones sobre el texto de las Escrituras, cómo las obtuvimos, y aún más importante, qué estaba haciendo Dios en la estrategia que empleó. Por su propia decisión. Estas son las decisiones de Dios. No son mías, no son tuyas, no son de nadie más que de Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? Algo que debes preguntarte ¿es Dios lo suficientemente grande para este trabajo? ¿Es capaz de influir en la gente? Supervisando sus vidas. Dejándolos ser quienes eran. Y mantenerlos encaminados. ¿Puede Dios hacer eso? Si Dios no puede hacer esto, ¿por qué estás aquí? Esto es pan comido para Dios. Dios podría hacer esto mientras duerme, por así decirlo. Esto es algo pequeño, pero tiene implicaciones profundas. Entonces, la forma en que ves las Escrituras depende en última instancia de cómo piensas acerca de Dios y su actividad con las personas. En la próxima sesión, haremos un descanso de unos minutos. Quiero volver a esos pasajes y hablar sobre ellos. Al menos de una manera, la forma en que yo pensaría en esos pasajes. Y cómo hablar con una persona que esté preocupada por esos pasajes.